Bueno, lamentablemente es la desaparición de Santiago Maldonado lo que ha puesto en el foco la problemática indígena, que por supuesto no hace falta que aclare, no es una problemática de ahora. Y decidimos destinar parte del programa al tema. Aquí vamos a una pequeña introducción con José Nathanson. José. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Efectivamente, para tratar de hacer una radiografía breve de la situación de los pueblos indígenas en la Argentina, creo que hay que empezar por preguntarse lo más básico, que es cuántos son, es decir, cuántas personas pertenecen o son descendientes de algún pueblo originario. No es una pregunta fácil de responder, básicamente por algo por ahí un poco contraintuitivo de pensar, pero que efectivamente es así, que es que la identidad es dinámica y no estática. Hay gente que se considera de una manera durante un tiempo, de otra manera de otra. Es decir, las identidades no son algo que uno tiene de una vez y para siempre, sino que se va construyendo y reconstruyendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, después del triunfo de Evo Morales en Bolivia, más gente se declaraba indígena que antes del triunfo de Evo Morales. No es que había más o menos indígenas, digamos. Pero la cantidad de gente surge a partir de una pregunta. Bueno, es otra forma. ¿Cómo se mide? Los censos lo miden de una manera muy básica, autopercepción. Le pregunto a una persona, ¿usted se considera parte de un pueblo originario o descendiente de un pueblo originario? Bueno, a esa pregunta casi 1 millón de personas en la Argentina dice que sí. Casi 1 millón. Casi 1 millón. 2.5 de la población. ¿O se considera descendiente? Descendiente de un pueblo originario o se considera parte de una comunidad originaria, de una comunidad indígena. Ahora, hay un estudio muy interesante de Daniel Korach que hace un trabajo muy fino que es genética de poblaciones. Y lo que descubrió Daniel Korach, que dirige el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, es que el 56% de la población argentina tiene algún componente de sangre perteneciente a un pueblo originario. Algo también contraintuitivo, la vieja butad de Octavio Paz, esa que dice que los peruanos descienden de los incas, los mexicanos descienden de los aztecas y los argentinos de los barcos, no es esencialmente cierta. Vamos a ver un mapa donde se ve, Marcelo, la distribución de los pueblos originarios en la Argentina actual. Si vos ves, buena parte del territorio nacional está de algún modo habitado por algún pueblo originario. Collas, diaguitas, huichís, acá tenemos los mapuches en el sur, los mapuches, los tehuelches. Bueno, hay una variedad de pueblos originarios, tampoco está tan claro dónde termina uno y empieza otro, hay diferentes etnias, se reconstruyen, se van reconfigurando, es algo muy dinámico. Lo que ocurre es que uno podría decir, bueno, ¿por qué está tan poco presente en la idea general de la argentinidad la posibilidad de que los pueblos originarios forman parte de lo que somos los argentinos? De nuestra identidad. La Argentina se construyó, el Estado argentino se construyó bajo un ideal más bien homogeneizante, la campaña del desierto, eso, y las dos grandes, voy a simplificar un poco, las dos grandes instituciones formadoras del Estado Nacional, la escuela pública sarmientina y el servicio militar obligatorio roquista, se construyeron sobre un ideal homogeneizante que no reconocía, por eso en los censos, recién la reforma del 94 se reconoce... Esa pregunta se hizo en el censo a partir de los últimos. En los últimos. Recién la reforma del 94 reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y sus derechos. Vamos a ver una segunda placa que es ilustrativa de la situación de los pueblos originarios, que en general, la midas por donde lo mides, los indicadores dan peor que la población en general. Este es un indicador, por ejemplo, de analfabetismo. En el censo del 2010, el 3,7% de las personas que pertenecían a los pueblos originarios eran analfabetas contra el 1,9% de la población en general. Ese es el censo del 2001, te daba 6 indígenas analfabetos contra 2,6% del resto de la población argentina. Pero si haces esto, lo aplicas a cualquier mortalidad infantil, etcétera, en general queda mal. Y esto a su vez, esta situación ya de por sí dramática de los pueblos originarios, se viene haciendo más difícil en los últimos años por el avance de 3 cuestiones. Una es la soja. Vamos a ver una placa donde se ve cómo la sojización, no vamos a demonizar acá la soja, yo creo que buena parte de las cosas buenas que ocurrieron en la Argentina en los últimos 15 años tienen que ver con la soja, pero sí es cierto que la soja avanzó hacia territorios y hacia geografías que hasta el momento estaban de algún modo exceptuadas del mercado capitalista. Sí, no en el caso de los mapuches, pero sí... Sí en otros casos. Fíjate cómo penetra en Chaco, penetra en Santiago del Estero. Es decir, la soja avanza sobre territorios que hasta el momento no estaban integrados, no tenían valor de mercado, digamos, no tenían un alto valor de mercado. Eso acorraló a los pueblos originarios, sobre todo en lugares del Chaco, de Santiago del Estero. La problemática en Chile es con la madera. También, con la madera, efectivamente, con la madera. Esto tiene que ver obviamente con el boom de los commodities y demás. Entonces, soja, boom de la minería y auge del turismo son 3 actividades que acorralaron
a los pueblos originarios. Vamos a ver entonces, Marcelo, una última placa elaborada por Amnistía Internacional que resume los diferentes conflictos que enfrentan los pueblos originarios en diferentes provincias del país. Fíjate, conflictos de tipo ambiental, territorial, de personería jurídica, de violencia, de criminalización. Como una conclusión básica uno podría decir que el Estado argentino avanzó mucho en reconocer formalmente los derechos de los pueblos originarios, hay leyes, hay adhesión a normativas internacionales, hay etcétera, pero hay una distancia enorme con la realidad. Y al mismo tiempo hay reconocimiento cultural, hasta uno diría folclórico de los pueblos originarios, que no se traduce en la gran cuestión de los pueblos originarios, que es la propiedad de la tierra. Ahí sí que no hay reconocimiento. Y hay una ley que está a punto de vencer. En noviembre vence la ley 26.000 del 2006, que es la que le reconoce a los pueblos originarios la propiedad de la tierra, ¿no? Sobre eso va a ser la primera pregunta que le vamos a hacer. Estamos en comunicación telefónica con Ignacio Prafil. Ignacio Prafil forma parte de la mesa ejecutiva del Parlamento Mapuche. Ignacio, gracias por atender. Muy buenas noches, Mari. Eso es, saludo Mapuche. Saludarlo y saludar, bueno, a toda la sociedad y a la gente que mira tu programa. Ignacio, el principal reclamo que en general recién José mostraba que no es solo por tierra, pero es sin duda alguna el principal reclamo de las distintas comunidades indígenas, en particular la de Mapuche, ¿es así? Sí, no solamente del pueblo mapuche, sino de los 38 pueblos originarios que existimos aquí en la Argentina. Siempre fue el reclamo por los territorios, que hay una diferencia en el concepto de tierra y territorio, que desde la parte de cuestiones nuestras hemos venido clarificando. El concepto de territorio para nosotros no es solamente el suelo que pisamos, no es el metro cuadrado que tenemos, sino lo que tenemos arriba, abajo, en el medio, más arriba, la dimensión a veces donde nos podemos dimensionar nuestra vista, ese se llama territorio. Entonces todo eso se administra en forma armoniosa, equilibrada y en forma garantizada a través de la biodiversidad. Ignacio, está por vencer la ley 26.160, si no me corrige, es correcto. ¿Hay algún...? Es una ley de emergencia que surgió en el 2006 a solicitud de pedido de mucha demanda que venían haciendo distintas organizaciones y los pueblos originarios en distintos ámbitos, ya sean provincial, local, nacional, internacional, donde nos fuimos quejando, digamos, donde fuimos poniendo de que, bueno, si bien Argentina tiene, como decían recién, un reconocimiento de derechos hacia los pueblos indígenas, pero a la hora de aplicar pareciera que nosotros fuésemos extraños a la realidad de la sociedad argentina. Parece que nosotros nos ven como que somos de Chile, que venimos a otro lado, que matamos a los tehuelches, que comimos aquel cosa, que comimos otra cosa. Entonces, bueno, no se entiende, constantemente nos ven como si no fuéramos como tales de este lugar. Nosotros somos de la provincia de Buenos Aires, cerca de Tandil, cerca de esa zona de la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros somos mapuche. Entonces, ahora, ¿qué es lo que significa ser mapuche? Bueno, eso es una gran cuestiones de historia, de discusión, que lo podemos tener miles de programas y miles de discusiones que desde el punto de vista de lo que sea, podemos clarificarlo, pero el asunto siempre fue, históricamente, de nuestros mayores, de nuestros ancestros, el reclamo fue territorial. Ignacio, por último, queríamos conocer cuál es la opinión sobre la agrupación RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche. Mire, nosotros hemos expresado, junto a además autoridades originarias de Neuquén, de Río Negro, de Chubut, de Santa Cruz, que el grupo RAM es un grupo más que nada de la cuestión del servicio de inteligencia, digamos, de que la hace para poder aplicar mejor la represión, para poder militarizar la zona, para aplicar distintas metodologías que tiene Plan Cóndor, Plan Andinia, y así todos los proyectos que lleva a esta política que tiene hoy el día el gobierno de Argentina, como lo anterior, como lo que viene o como lo que van a venir. Por último, ¿cuánto se avanzó en el relevamiento que establecía la ley que si no se renueva vence en noviembre? Mira, nosotros aquí en Río Negro, a través de nuestra organización, a través de la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, a través del CODESI, en conjunto con el gobierno de la provincia de Río Negro y conjunto en ese momento con el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, nosotros pudimos avanzar un 50% nada más. Falta el 50% restante de esas 50 y tantas comunidades a hacer relevamiento. Entonces, frente a esta ley, si no hay una nueva forma de derogar, digamos,
de hacer una nueva forma de poder llevar esta ley adelante, lo que se vienen son impulsar que nos van a sacar del territorio, nos van a querer llevar a juicio, nos van a querer demandar con cuestiones que siempre han tenido los terratenientes, que no solamente es Lewy o Benetton, sino los terratenientes en general. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que para poder que esto sea viable y que ojalá, nosotros pasamos ya 12 años, y en 12 años no pudimos lograr ni siquiera con el gobierno anterior ni con este gobierno un título de propiedad comunitaria de reconocimiento del Estado argentino, de los gobiernos del Estado argentino o de la sociedad argentina, tener un título de propiedad comunitaria a ningún pueblo indígena en Argentina. Y esto es algo grave, algo triste, algo doloroso. Ignacio, ha sido muy amable, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes y bueno, quedo a entera disposición de ustedes. Ignacio Prafil, miembro de la mesa ejecutiva del Parlamento Mapuche. Saludo ahora para seguir tratando el tema Enrique Viale, abogado ambientalista, Jorge Gallero, economista. Increíble que siendo tan vasta la problemática se hable de esto porque murió alguien en Formosa, en la comunidad COM, o porque no se sabe del paradero de Santiago Maldonado. No está presente en la discusión pública. No, es un tema invisibilizado, ¿no? Intencionalmente invisibilizado. Pero es un tema que ocupa gran parte de nuestro territorio, ¿no? Esta conflictividad. Nosotros tenemos, la sociedad argentina tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, una deuda casi de nacimiento, ¿no? Como nace nuestra propia república bajo un genocidio. Y eso nunca ha sido reconocido, salvo en la reforma constitucional del 94, que hay un inciso del artículo 75 que reconoce la preexistencia étnica y cultural y le reconoce también la propiedad comunitaria de sus tierras. De ahí nace la ley 26.160, que es la que vence en noviembre de este año, pocos meses faltan, y es la base de toda esta problemática. Todo esto se instala para lograr, nosotros estamos llamando, un consenso antiindígena, ¿no? Se está, mediante un racismo pocas veces visto y discriminación, se intenta generar esa conciencia para que no tenga costo político no sancionar esa ley. Y lo anterior a esto, el antecedente a esto, fue la reforma por decreto, esto no olvidemos, a principios del año pasado, que reforma la ley de tierras rurales en Macri, que es la que ponía un límite a la extranjerización de la tierra. Y ahí es donde entra Benetton y Lewis. Benetton, uno de los principales relacionados con la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Jorge, ¿cómo pensar en, no digo una solución, pero cómo pensar en algún tipo de reconocimiento concreto, que es con tierras para los mapuches o para el resto de las comunidades, las distintas etnias indígenas, siendo que el país está ocupado? Pero la vía del reconocimiento constitucional más las leyes, incluida esta, que hay que, a mi juicio, prorrogar desde noviembre, porque si no... Sí, ya hay proyectos, como sugiere el hombre que habló en representación de los mapuches, detonaría un conflicto mucho más grave que el que hay que hoy. Pero el tema, él lo dijo, es que avance con eficiencia y energía la decisión expresada en esos instrumentos legales. O sea, voluntad política. Claro. Y ahí en la opinión, voluntad política está faltando en el actual gobierno nacional claramente, en muchos gobiernos provinciales que tienen una actitud en sus dirigentes e incluso en sus gobernadores a veces feudal, lo digo literalmente, en el sentido que expresan posiciones que son previas a la Revolución Francesa, que consagró el derecho a propiedad como un derecho relativo. En la segunda convención de la Revolución Francesa se dice que el derecho de la propiedad individual está condicionado al respeto de otros derechos que no deben ser vulnerados. En el caso aborigen es clarísimo. La propiedad individual de Benetton está condicionada desde esa perspectiva, y lo consagra la Constitución y la ley que va a vencer, está condicionada por el derecho de los aborígenes a un reconocimiento de alguna titularidad de los terrenos de sus ancestros, de los que fueron desplazados. Ahora, vos decías... A nivel popular, yo creo, hay un grado de consenso, no digo que sea abrumador, pero sobre esto mucho mayor de lo que hay a nivel de las élites. ¿Vos pensás? ¿Sí? ¿Vos pensás? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Falta mucha ilustración, educación.
Esto de que más de la mitad de los argentinos tenemos sangre indígena es algo que no asume buena parte de los argentinos. Que no asume. Que claro, no asume, por eso ¿no? mismo, ¿no? Bueno, pero es que hay un problema de una educación que nos lleva al punto de no reconocerlo a San Martín como mestizo. El héroe fundacional está probado, pero no admitido. La familia, informalmente, la familia de Alvear, que es la vertiente por parte de padre, admite que San Martín ahora fue hijo del Alvear histórico, cuyo hijo fue el general Alvear. El general Alvear era medio hermano de San Martín. Fueron enviados por el padre de ambos a estudiar juntos a España. Esto sí. No está asumido. Cuando San Martín en la proclama previa a ir a la conquista, a la liberación de Chile y luego a Perú, dice un discurso famoso que muchos conocemos: hagamos como nuestros hermanos los indios, nuestros paisanos los indios. Pero esto hay que pensarlo, perdón, Jorge, déjame decir algo porque... Pero déjame terminar. Él estaba hablando literalmente. Él era hermano. O sea, está hablando simbólica y literalmente. ¿Enrique? No, yo lo que digo que no hay que pensarlo todo desde la historia que nos contaron en Argentina, ¿no? Hay que reconocer que hay otros también, hay otros mundos, otra forma de relacionamiento con la naturaleza, otra forma de relacionarlo entre nosotros. Eso plantean también el mundo indígena. Eso es muy importante, sobre todo en esta caja de Pandora que han abierto, ¿no? Sobre todo con algunos medios de comunicación saliendo muy fuertemente, con informes muy agresivos, el propio Clarín comparando a ISIS con los mapuches, una verdadera locura. Abre una caja de Pandora muy importante. Nosotros decimos una campaña antiindígena, y detrás de todo esto está el extractivismo. Un poco contaron ustedes que la soja en el norte, que ha desplazado miles. La soja en los últimos años ha duplicado, ahora está en 23 millones de hectáreas. En el 2002 estaba en 10 millones de hectáreas. Eso fue sobre pueblos indígenas y campesinos, no hay otra. Y eso es lo que generó conflictividad. La minería y las grandes estancias en la Patagonia. Mira, Benetton, yo te voy a contar, Benetton es el mayor terrateniente argentino. Benetton tiene una estancia que va de Esquel a Epuyén, que son 120 kilómetros, que uno agarra la ruta 40, mira para ambos lados, 120 kilómetros, y todo lo que vea en el horizonte es de Benetton. Como decía Perón de Patrón Costas, ¿no? Sus tierras van de un horizonte al otro. Exactamente, es casi como... no, es una cosa... tiene 5 ríos adentro y 4 lagos. Ahora también, o sea, argentino. El desinterés de la mayoría del país por los indígenas es histórico. Total. Así nació Argentina. Estados Unidos, por tomar un ejemplo, Estados Unidos a su manera, ¿no? Sí, con la entrega de los casinos, sí, y del juego y algunas otras concesiones, a su manera negoció y reconoció. No Acá solo no eso. ha habido nada. A ver, los pueblos indígenas fueron, y sobre todo los mapuches, fueron corridos a los márgenes de la Patagonia. Pero como el extractivismo necesita ahora esos márgenes, van por eso. ¿Y sabes cuál es esa? Vaca muerta. El pueblo mapuche, gran parte del pueblo mapuche está en lo que hoy se denomina vaca muerta. Ahí está parte del conflicto este. ¿Creen que, por último, crees, Jorge, que ahora que el tema está sobre la mesa, una vez que pase esta conmoción con los mapuches, se va a aplacar y otra vez va a quedar en un costado? ¿O que esto es un punto de inflexión en el interés, en la presencia del asunto en la agenda pública? Bueno, si nos atenemos a la Constitución reformada en este punto, a las leyes que hubo después y al comienzo de una actividad que cumplió el 50% de lo que la ley estipula, inventario de comunidades, inventario de tierras, la cosa iba bien. Ahora paráis a ver una inflexión con el cambio de gobierno. No, pero no iba bien. Que no es, bueno, iba lenta. No, iba lenta, bueno, porque hay gobernadores afiliados al gobierno precedente que son parte de estos feudales que yo he mencionado. En Formosa el gobernador no operaba a favor de los COM. Ahora, en Chubut tampoco el gobernador opera a favor de los mapuches. Es más, un senador provincial, que hoy es secretario de Estado con este gobierno, Chimadeilla, ha salido en una entrevista con Novarecio en Infobae hace pocos días a contar una historia de los mapuches y los tehuelches, que es totalmente mentirosa, y eso se impone como la verdad, que los mapuches son chireros, que derrotaron a los tehuelches y los exterminaron. Termino acá.
Los tehuelches fueron absorbidos, porque los tehuelches no llegaron a una madurez cultural como para salir de ir a pie, ir a caballo. Los mapuches eran más avanzados, montaban a caballo, entonces los tehuelches no tenían modo. Enrique. Yo creo que el desafío es la batalla cultural, ¿no? Hay una batalla cultural de que puede haber otros mundos, otras visiones, y eso es fundamental. Porque lo que nos quieren imponer es una visión única del mundo, que es un poco, incluso es una batalla jurídica, del pluralismo jurídico, de saber que Estado y nación no es lo mismo. ¿Sabes qué país es plurinacional? España. No Ecuador y Bolivia solamente, España también. Bueno, hay que saber comprender que hay otros, ¿no? A los dos, gracias por venir. Gracias a vos. Vamos a un brevísimo corte y cuando sigamos, el jueves va a haber mucha movida en la calle. En un ratito te vas a enterar por qué.